Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy les quiero plantear algunas preguntas que son interesantes para nuestra reflexión y para el conocimiento cristiano. ¿Hay que confesar los pecados ante un sacerdote? Porque todos somos imperfectos y cometemos pecados. ¿Este acto es signo de que es la iglesia verdadera la que hace esta práctica? Y otra pregunta. ¿La iglesia primitiva lo hacía de esta manera y por lo tanto tendríamos que hacerlo así? Bueno, cuando estuve con mi esposa en Roma hace un par de años, en el verano en agosto del 24, estuvimos viendo pues muchísimas cosas interesantes. Me impresionó mucho y me gustó mucho Santa María la Mayor, una de las tres basílicas de Roma. Y había una serie de confesionarios y en cada uno tenía varios idiomas, ¿no? Era una forma muy interesante de que los turistas pudieran confesar sus pecados en cualquier idioma. Y bueno, es una de las cosas que por esto este vídeo, ¿no? Un poco de incongruencias cristianas y de cultura cristiana y de responder con mansedumbre y con educación, como dice la Escritura, a nuestros hermanos, ¿no? Porque nuestros hermanos católicos, los apologistas católicos, esgrimen muchos argumentos a favor de que Cristo fundó la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica es la única que tiene la antigüedad y los principios. Y bueno, pues vamos a analizar un poquito esto de la confesión de los pecados, si realmente es bíblico, si realmente es histórico, si realmente es un signo, es un, perdón, a veces se me traban las palabras, ya me hago mayor. Es un signo distintivo de la Iglesia verdadera de Cristo. La Iglesia verdadera de Cristo siempre ha practicado estas cosas. Vamos a verlo. Vamos a ver si realmente esta práctica de la confesión de los pecados, que es exclusiva de la Iglesia Católica, es algo único, exclusivo y una muestra de que es la Iglesia verdadera de Cristo. Hay algunas escrituras que hablan de la confesión. Por supuesto, la confesión es una parte del proceso de arrepentimiento, pero ¿cómo se tiene que hacer la confesión? Realmente la confesión se hace ante un sacerdote de la Iglesia y se hace de la manera que pues, todos conocemos cómo se hace en la Iglesia Católica, en un confesionario. Siempre, además es curioso que se empieza diciendo, por lo menos aquí en España, tradicionalmente Ave María Purísima, y el sacerdote contesta sin pecado concebida, ¿no? Y después de confesar los pecados y arrepentirse, le dice, por lo menos en latín le decía, negota solvo de peccati tui, algo así, in nomine Patri et Filis et Spiritus Sancti. Y bueno, pues ya uno ha confesado, ha pedido perdón y ya está libre de pecado, ya puede volver a hacer su vida. Ese es el proceso real que vemos en las Biblias, en las Escrituras y en la historia. Eso sería algo que es exclusivo, lógicamente, como digo, del catolicismo y que el Señor mandó, pues vamos a verlo. Hay una, como decía, una escritura que se acogen y que la citan y está en Juan 20, del 20 al 22, cuando se aparece Cristo después de resucitar el aposento alto a los discípulos. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entonces dicen, ¿ves? Aquí está la confesión, aquí está muy claro, aquí está clarísimo, aquí está lo que nadie hace más que los católicos, porque son los únicos que toman esto literal y lo hacen de la manera que, bueno, todos conocemos. Pero aquí hay que analizar la escritura, como siempre, hay que ver el contexto. ¿A quién se dirige y cómo se realiza esto? Si leemos un par de versículos antes, lo que hemos dicho, estaban los 11 discípulos, no, los 10, porque no estaba Tomás todavía. Los 10 apóstoles del Señor reunidos en el aposento alto, y Cristo se les aparece allí y se les muestra y les dice estas palabras. Eso es irrefutable. Pero ¿a quién les dice o a quién les da la autoridad para perdonar pecados o para retener pecados? A los apóstoles. No se lo da a los sacerdotes
comunes y corrientes, sino que es una de las llaves del sacerdocio que solo el apostolado posee. Aquí no hay otras personas más que los apóstoles. No se vuelve a repetir nada parecido en todo el Nuevo Testamento. Se habla de la confesión, pero la confesión era de perdón de pecados unos a otros, de pedir perdón cuando se ofende a alguien, de confesar públicamente los pecados, pero una confesión particular y el poder además de perdonar o retener pecados solo se le daba a los discípulos de Jesucristo, a los apóstoles de Jesucristo. Y luego, ¿cómo se desarrolla eso? No hay ninguna explicación. En la Biblia no vemos a Pedro confesando en un sitio secreto a una persona en privado y pidiéndole que le confiese los pecados y luego absolviéndolo de sus pecados. No se ve para nada el desarrollo. Simplemente se expresa ese poder y autoridad solo a los apóstoles, repito, incido en eso, solo a los apóstoles y nada más. No aparece en la Biblia nunca esa confesión a un sacerdote común y corriente. Y por lo tanto, esa afirmación de la Iglesia Católica, que afirman que todas sus doctrinas están en la Biblia y que siempre se han practicado, que son, dijéramos, las dos características que suelen decir los apologistas. No sé si es oficial o no es oficial, porque yo veo vídeos de apologistas católicos y me guío por lo que ellos dicen y les doy validez. Siempre dicen esas dos cosas. Todo lo que nosotros enseñamos está en la Biblia y todo lo que nosotros enseñamos siempre se ha practicado. Pues vamos ahora a analizar estos dos puntos. En la Biblia no aparece, como digo, solo se le da la autoridad de perdón de pecados a los apóstoles y nunca más se ve en toda la Biblia nada que sea similar a una confesión privada con un sacerdote, en absoluto. Y vamos a ver si siempre se ha practicado. Aquí busqué un análisis, estuve haciendo un análisis y una investigación con la IA del proceso de confesión de los pecados ante los sacerdotes. Y nos dice, la historia de la confesión del cristianismo distingue primero entre la confesión de los pecados en general, que eso sí que es antiguo, y segundo, la confesión privada y sacramental al sacerdote, que se desarrolló gradualmente. Por lo tanto, no aparece en la Biblia. Vamos a ver una cronología. En el Nuevo Testamento, en el siglo I, Santiago 5:16 dice, confesad vuestras faltas unos a otros. Eso no es la confesión privada del sacerdote. O Juan 20:23, que es la que hemos leído, a quienes perdonéis vuestros pecados les serán perdonados. Eso narraría lo único que hay en la Biblia. Y repito, se le da solamente a los apóstoles y no se ve el desarrollo de la práctica nada parecido a lo que la Iglesia Católica practica actualmente. Luego ya nos vamos al primer y segundo siglo. La Didaché o Didaché, que es el final del siglo I, exhorta. Bueno, la Didaché es cuestionada, no hay ningún original. La copia más antigua creo que se descubrió en 1800 y pico y era un manuscrito del siglo X o XI. Pero bueno, aún así, la Didaché solo dice, confesarás tus transgresiones en la asamblea. O sea, no es una confesión privada ni particular. Entonces, teniendo en cuenta que los católicos sí que aceptan la Didaché y aún teniendo en cuenta su fiabilidad porque no hay ninguna traducción original, pero de todas maneras la Didaché no avalaría la confesión privada, sino que dice, confesarás tus transgresiones en la asamblea. Es decir, es una confesión pública, que no tiene nada que ver con la confesión privada a un sacerdote. Ya nos vamos al siglo II, que ya podemos encontrar alguna referencia relativa. Ireneo de Lyon menciona que las personas confesaban públicamente sus pecados. Tertuliano, en su obra de penitentia, describe la exhomologesis, es decir, una confesión pública acompañada de penitencia pública. O sea, que en el siglo II todavía no hay confesión privada a un sacerdote. Ya nos tenemos que ir al siglo III, ya la confesión al clero aparece la idea con Orígenes de Alejandría, a mediados del siglo III, que dice, examina cuidadosamente a quién debes confesar tu pecado, si el sacerdote entiende la enfermedad. Esto dice que muchos historiadores consideran el primer testimonio claro de una confesión de pecados a un sacerdote. Pero ya nos tenemos que ir al siglo III y solamente es una frase que además, como ya saben, y lo he repetido hasta la saciedad, la patrística no hay registros originales.
Entonces todas las palabras de Orígenes son de 300 a 400 años posterior a él. Entonces, aunque Orígenes es del siglo III, el registro más antiguo será del V o del VI siglo, por lo cual puede estar perfectamente reconstruido como la mayoría de escritos están reconstruidos y muchas veces manipulados. Cipriano de Cartago en el 250 escribió: confiesen sus pecados mientras todavía están en este mundo, mientras la satisfacción y remisión hechas por los sacerdotes son aceptables ante Dios. Esa sería otra prueba de que ya parece que se va desarrollando la idea de confesar en privado a un sacerdote. Pero nos vamos ya al siglo IV y V. Basilio el Grande afirmó que era necesario confesar los pecados a quienes se había confiado la administración de los misterios de Dios. También Juan Crisóstomo y Agustín de Hipona hablan del ministerio de los sacerdotes en la reconciliación de los pecadores. Pero ya estamos en el siglo IV y V. Y de nuevo, todos sus escritos son varios siglos posteriores, porque nunca hay originales. Ya la confesión privada moderna ya pertenece al siglo VI y VII, en la cual la práctica de la confesión privada, repetible y secreta se difundió especialmente gracias a los monjes de Irlanda y Escocia. Antes de ello, la penitencia pública por pecados graves normalmente solo podía realizarse una vez en la vida. Y ya la obligación universal de confesión de los pecados es en el Cuarto Concilio de Letrán del año 1215, nos vamos al siglo XIII, que estableció la obligación de confesarse al menos una vez al año. Por lo tanto, vemos que la historia no avala en ningún momento la confesión pública. Por lo tanto, concluyamos, y con esto no quiero alargarme mucho más, porque no quiero hacer un vídeo muy largo y porque realmente no hay mucho más que hablar. No tenemos ninguna referencia bíblica de que se practicara la confesión secreta a un sacerdote para absolución de los pecados. Solo vemos en este versículo que hemos citado de Juan 20 que se autorizaba a los apóstoles a perdonar o a retener los pecados. Solo ellos tenían esa autoridad. Y los apóstoles, por desgracia, desaparecen en el siglo I y ya no se vuelve a hablar más de apóstoles. La supuesta sucesión apostólica que afirman los hermanos católicos solamente existe en su imaginación, porque no quedaron apóstoles, por lo tanto no puede haber sucesión apostólica cuando solamente quedan obispos, que es un llamamiento muy inferior y muy diferente al del apóstol. Hemos visto que las primeras referencias indirectas serían del siglo III, que se van consolidando en el siglo IV y V como referencias o como ideas que van surgiendo, pero que no se consolida hasta el siglo IV y V, como hemos dicho, y la práctica habitual de como ahora existe ya pertenece al siglo VI o VII. Por lo tanto, podemos concluir completamente que la práctica de la confesión privada a un sacerdote no es bíblica, que la única referencia bíblica es autoridad dada a los apóstoles, no a un sacerdote común y corriente. No es histórica, porque tenemos que irnos ya al siglo V o VI para ver ya eso que hoy en día existe. Por lo tanto, tenemos una brecha de 200, 300, 400 años de la época de los apóstoles a los primeros indicios de esta confesión privada y luego la práctica ya desarrollada completamente 500 o 600 años después de la muerte de los apóstoles. Y mi interpretación es que es un desarrollo tardío, muy tardío, de los principios del Evangelio y que es una manera, en mi opinión, de control de la gente. Crear la dependencia de que tú no puedes relacionarte con Dios personalmente, necesitas siempre recurrir a un sacerdote para que Él te escuche, para que Él te perdone y para que Él interceda ante Dios por ti, es crear una dependencia de un sacerdocio que realmente nos impide tener una relación personal con nuestro Salvador Jesucristo, que eso también pasa en las iglesias protestantes, aunque no exista la confesión privada de pecados, sí que todas las cosas hay que consultarlas con el pastor, hay que pedirle oración al pastor y todo requiere el paso por el pastor. Tanto los pastores como los sacerdotes o los clérigos en las diferentes iglesias cristianas, católicas y protestantes son prácticamente unos intercesores, como hacía yo un vídeo hace muchos años que hice,
que los cristianos realmente son inválidos espirituales porque no pueden tener prácticamente una relación personal con Cristo, porque necesitan siempre recurrir a un pastor, a un sacerdote, a un cura, para que ore por ellos, vele por ellos, les confiese, les perdone, los guíe y les diga las cosas que tienen que hacer. Entonces es como realmente una invalidez espiritual que el cristianismo tiene. Por eso, desgraciadamente, en la sociedad el espíritu cristiano no ha prevalecido demasiado, porque las personas viven de una forma mecánica a veces y de una forma tan lejana a Dios que realmente pocos llegan a sentir el amor de Dios y llegan a sentir esa relación con Él. Por lo tanto, repito, ni es bíblica, ni es histórica, ni es del sacerdocio común, sino solamente esas llaves las tenían los apóstoles y, por lo tanto, no es, como afirman nuestros hermanos católicos, no es una prueba de que los únicos que confiesan sean la Iglesia de Cristo, sino todo lo contrario, porque si no es bíblico ni es histórico, es una muestra de que la verdad del Evangelio se perdió. ¿Cómo se hacía? No lo sabemos, no lo pone la Biblia. Si fuera tan importante, si fuera un sacramento, ¿no? Creo que no es un sacramento, la confesión es un sacramento, es decir, algo que es requisito para salvación. Si realmente fuera tan importante, en la Biblia estaría muy clarito, debería estar muy clarito, sin embargo, no aparece para nada, solo esa declaración, confesiones públicas y la declaración a los apóstoles de que se les da la autoridad. Por lo tanto, en vez de probar que la Iglesia Católica es la única verdadera, probaría que hubo realmente una apostasía completa y total del Evangelio de la Iglesia primitiva de Cristo. Y en estos últimos días pues se ha restaurado este poder, se ha restaurado esta autoridad, no voy a extenderme, pero sí, en la Iglesia de Jesucristo tenemos ese poder, esa autoridad, pero está en manos de los apóstoles, que ellos sí que pueden restaurar bendiciones cuando una persona de alguna manera pues cae en un error grande y tiene que ser sancionada con una excomunión o una suspensión de derechos, pues es los apóstoles los que pueden considerar si la persona se ha arrepentido y si la persona se le levanta esa sanción. Entonces esas llaves están, pero están en manos de los apóstoles, no de los sacerdotes comunes, que nunca han tenido esa autoridad, ni de la forma en que lo hacen es bíblica ni histórica. Por lo tanto, podemos concluir que este signo o este hecho diferencial que quieren vendernos como algo importante y algo que demuestra la verdad de la Iglesia Católica es todo lo contrario, porque ni es bíblico ni es histórico. Espero que les haya gustado. Mi intención no es ofender ni faltar al respeto, pero sí aclarar que realmente hay cosas que se afirman con mucha rotundidad y que realmente pues no tienen ni base bíblica ni base histórica. Que Dios les bendiga.